El frasco de pastillas blancas cayó al suelo con un sonido hueco, rodando hasta detenerse bajo la cómoda antigua. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida durante meses. Mientras observaba a través de la rendija de la puerta cómo Valeria revisaba su teléfono en el pasillo, ajena a que yo había visto todo, ajena a que las pastillas que me había dado con esa sonrisa dulce y falsa no eran mis medicamentos para la presión, sino algo completamente distinto, algo que ella había sacado de su bolso con una deliberación escalofriante. Y ahora, mientras ella bajaba las escaleras convencida de que en media hora yo estaría inconsciente o algo peor, yo permanecía de pie junto a mi cama, lúcida, furiosa, y con la absoluta certeza de que había llegado el momento de que Valeria descubriera quién era realmente Carmen Leticia Mendoza. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es preciso volver 3 meses atrás, a aquella tarde de agosto cuando mi hijo Rodrigo me anunció que Valeria y él se mudarían conmigo. Yo había vivido sola en esta casa durante 7 años, desde que enviudé. Era una casona vieja en el barrio de San Ángel, con paredes gruesas que guardaban secretos de 4 generaciones de mi familia y un jardín que yo cuidaba con devoción. Mis días transcurrían en una rutina apacible al levantarme al amanecer, regar las plantas, leer los periódicos en la terraza, atender mis asuntos. A mis 65 años, había aprendido a valorar la soledad. No era la soledad triste de quien no tiene opciones, sino la soledad elegida de quien ha vivido lo suficiente para saber que la compañía equivocada es peor que ninguna compañía. Rodrigo llegó un sábado por la tarde, sin avisar. Lo vi entrar por el portón del jardín, con esa expresión incómoda que siempre ponía cuando venía a pedirme algo. Era mi único hijo, el resultado de un matrimonio que había sido más obligación que amor. A los 42 años, Rodrigo conservaba esa debilidad de carácter que siempre me había preocupado, esa necesidad de agradar que lo convertía en presa fácil de personas manipuladoras. «Mamá, tenemos que hablar», dijo mientras se sentaba en el sillón de la sala, evitando mi mirada. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, porque algo en su tono me alertó de inmediato. Valeria y yo estamos pasando por un momento complicado. El departamento donde vivíamos se vendió y necesitamos un lugar temporal mientras encontramos algo. Pensé que tal vez podrían quedarse aquí una semana. ¿Tú tienes tanto espacio? Y no lo dejé terminar. No, respondí con la frialdad que había perfeccionado durante décadas. Esta es mi casa, Rodrigo. No voy a compartirlo con Valeria. Él palideció. Conocía mi opinión sobre su esposa. Desde el día que la conocí, 3 años atrás, supe exactamente qué tipo de mujer era. Valeria tenía 35 años, 10 menos que mi hijo, y poseía esa belleza calculada de quienes saben usarla como arma. Cabello castaño siempre perfectamente liso, uñas impecables, ropa ajustada que sugería sin ser vulgar. Pero eran sus ojos lo que más me inquietaba, ojos de un verde, claro que cambiaban según la audiencia, dulces cuando necesitaba algo, duros como piedras cuando creía que nadie la observaba. «Mamá, por favor», suplicó Rodrigo, y en su voz había una desesperación que me hizo dudar. Solo serían 2 meses. «Taylor», prometió Valeria, está pasando por problemas en el trabajo y yo. Hemos tenido gastos médicos en mentiras. Siempre había sido un mentiroso terrible. Podía ver en sus ojos desviados, en sus manos inquietas, que había algo más, pero era mi hijo. Y a pesar de todo, una parte de mí, esa parte maternal que nunca había logrado suprimir completamente, no podía simplemente cerrarle la puerta. Cometí el error de decir que se mudaron una semana después. Valeria entró a mi casa como si fuera la dueña, arrastrando maletas enormes y cajas que, según ella, contenían cosas esenciales. Desde el primer día, comenzó a reorganizar. Cambió los muebles de la sala, se quejó de que la cocina estaba anticuada, sugirió que debería deshacerme de tantas antigüedades deprimentes. Cada comentario era una pequeña puñalada, entregada con una sonrisa y un tono dulce que hacía imposible confrontarla sin parecer una suegra amargada. Yo mantenía mi compostura. Había aprendido hacía mucho tiempo a guardar mis emociones detrás de una máscara de indiferencia. Me encerraba en mi habitación del 2º piso. Salía temprano al jardín antes de que ellos despertaran. Evitaba las cenas familiares que Valeria insistía en organizar para que nos conozcamos mejor. Pero los observaba,
siempre los observaba. Fue durante la tercera semana cuando comencé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que otra persona habría pasado por alto. Documentos de la notaría que desaparecían de mi escritorio y aparecían días después, ligeramente movidos. Llamadas que Valeria hacía en voz baja y que cortaba abruptamente cuando yo entraba a una habitación. La forma en que revisaba mi correspondencia antes de que yo bajara a desayunar. Y luego estaba su repentino interés en mi salud. Carmen, me dijo una mañana mientras yo preparaba café, usando mi nombre de pila con una familiaridad que no le había autorizado. ¿Estás tomando tus medicamentos para la presión? Vi que el frasco está casi lleno. Es importante que seas constante. Era cierto que tenía hipertensión, un diagnóstico de hacía 5 años que controlaba con una pastilla diaria, pero no recordaba haberle mencionado esto a Valeria. ¿Cómo sabes de mis medicamentos?, pregunté, sin voltear a verla. ¿Rodrigo me contó?, respondió con esa voz melosa que usaba cuando mentía. Estoy preocupada por ti. A tu edad, estas cosas no son para tomarlas a la ligera a mi edad, como si 65 años me convirtieran en una inválida mental. Pero no dije nada. Simplemente asentí y subí a mi habitación con el café, donde me quedé pensando durante horas. Esa noche, revisé el frasco de mis pastillas. Estaba en el mismo lugar de siempre, en el cajón de mi mesa de noche. Las conté, faltaban 3. Yo tomaba una cada mañana Religio Semen. Las fechas no cuadraban. Alguien había estado tomando mis pastillas Ampero. ¿Por qué? La respuesta llegó 2 días después, de la manera más perturbadora posible. Era martes por la tarde. Valeria había salido supuestamente a hacer compras y Rodrigo estaba en el trabajo. Yo aproveché para buscar en la habitación que ocupaban. No era orgullo lo que sentía al hacerlo, sino una necesidad visceral de confirmar mis sospechas. Entre la ropa de Valeria, cuidadosamente doblada en el armario, encontré una carpeta. Dentro había fotocopias de documentos en la escritura de mi casa, mi testamento, extractos bancarios que habían sido sacados de mi oficina personal. Pero lo que realmente me heló la sangre fue una serie de impresiones de correos electrónicos, conversaciones entre Valeria y un abogado sobre procesos de incapacitación de personas mayores por demencia senil. Había una lista de síntomas que debían documentarse en olvidos frecuentes, confusión, cambios de humor, conducta errática. Estaba planeando declararme demente. Las piezas comenzaron a encajar. Las preguntas sobre mis medicamentos, las miradas significativas que intercambiaba con Rodrigo cuando yo olvidaba algo que jamás había olvidado, los comentarios sobre mi edad y mi salud. Estaba construyendo un caso, y mi propio hijo era cómplice. Me senté en el borde de su cama, con la carpeta entre las manos, sintiendo como la rabia se mezclaba con algo mucho más doloroso, a la traición. Rodrigo, el niño que había criado sola después de que mi esposo se convirtiera en un alcohólico violento, el joven al que había protegido de su propio padre, estaba ahora ayudando a esta mujer a robarme todo. Pero si algo había aprendido en mis 65 años de vida, era que el dolor podía convertirse en combustible, y yo tenía reservas abundantes. Devolví todo a su lugar exacto. Cerré la puerta de la habitación como si nunca hubiera estado allí, y comencé a planear. Verán, hay cosas sobre Carmen Leticia Mendoza que ni mi propio hijo conoce. Cosas que sucedieron hace 40 años, en una época de mi vida que enterré tan profundamente que a veces yo misma olvido que existieron. Antes de convertirme en la respetable viuda que todos conocían, antes de este cabello blanco y estas manos arrugadas, yo fui alguien completamente diferente. En los años 70, trabajé para un hombre llamado Don Gustavo. Era un empresario, así se hacían llamar entonces, que manejaba negocios en la zona norte de la ciudad. Negocios que requerían de personas capaces de ser invisibles, confiables y, cuando era necesario, creativas para resolver problemas. Yo tenía 25 años y acababa de huir de un matrimonio que casi me mata. Necesitaba dinero, necesitaba poder, necesitaba ser alguien que nunca más pudiera ser lastimado. Don Gustavo me enseñó muchas cosas. Cómo leer a las personas, cómo anticipar sus movimientos, cómo usar su propia codicia contra ellos. Y también me enseñó sobre química, venenos, sedantes, sustancias que podían alterar el comportamiento o simular enfermedades. Era conocimiento que se consideraba valioso en ciertos círculos. Trabajé para él durante 5 años. Luego me retiré case tu nuevo, esta vez por conveniencia mutua. Tuve a Rodrigo y construí esta vida respetable
que ahora Valeria intentaba destruir. Pero esas habilidades, ese conocimiento, nunca desaparecieron realmente, solo quedaron dormidas, esperando el momento correcto. Durante las siguientes semanas, me convertí en la anciana que Valeria quería que fuera. Comencé a olvidar cosas a nombres de personas que había mencionado, donde había dejado mis lentes, qué día era. Dejaba la estufa encendida accidentalmente. Repetía historias en la cena. Tomaba notas confusas en papeles que dejaba estratégicamente en lugares donde Valeria pudiera encontrarlo. La veía iluminarse cada vez que yo cometía uno de estos errores. Documentaba todo en su teléfono. Tomaba fotografías discretas. Rodrigo parecía incómodo al principio, pero su esposa lo había convencido tan completamente que pronto él también comenzó a tratarme con esa condescendencia empalagosa que se reserva para los niños y los dementes. Mientras tanto, yo investigaba a Valeria. Era fácil cuando ella me creía una vieja senil. Revisé su computadora mientras ella dormía. Accedí a su correo electrónico usando una contraseña que vi que escribía. Descubrí que tenía deudas masivas, tarjetas de crédito al límite, préstamos de casas de empeño. Había sido despedida de su último trabajo por malversación de fondos, algo que Rodrigo claramente no sabía. Su plan era simple en hacer que me declararan incapaz, convertirse en mi tutora legal junto con mi hijo, y luego vender la casa para pagar mi cuidado en una residencia. Una residencia barata, por supuesto. El resto del dinero desaparecería en sus bolsillos. Era un buen plan profesional, incluso si yo hubiera sido realmente quien pretendía ser, probablemente habría funcionado. Pero entonces, cometió su error fatal. Hayes Trust Dias. Encontré el frasco en su bolso. No eran mis pastillas para la presión, eran ansiolíticos, benzodiazepinas en dosis altas, suficientes para causar confusión severa, pérdida de memoria, problemas de coordinación, síntomas que podrían fácilmente atribuirse a demencia en una mujer de mi edad. Y lo más inteligente, eran del mismo tamaño y color que mis pastillas reales. Valeria había estado reemplazándolas, drogándome lentamente, creando la enfermedad que necesitaba para suplir. Las 3 pastillas que faltaban de mi frasco no las había tomado yo, las había tomado ella para compararlas, para encontrar algo idéntico. Fue entonces cuando decidí que el juego había terminado. Anoche, vacié mi frasco de pastillas y lo llené con las suyas. Las benzodiazepinas de Valeria, ahora en mi envase original, luego esperé. Esta tarde, ella entró a mi habitación, como siempre, con esa sonrisa falsa y ese tono de enfermera. Carmen, es hora de tu medicina. No queremos que tu presión suba, ¿verdad? Le permití que me diera el vaso de agua, que pusiera la pastilla en mi mano, con guantes quirúrgicos que creyó que yo no noté. Me llevé la mano a la boca. Hice el gesto de tragar. Bebí el agua. Ella observó con satisfacción. Descansa un poco, dijo. Vendré a revisarte en media hora. En cuanto cerró la puerta, escupí la pastilla en mi mano. La guardé en un sobre que ya tenía preparado, junto con todas las demás pruebas que había recopilado. Luego esperé, contando los minutos, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Y ahora estoy aquí, de pie junto a mi cama, completamente lúcida, mientras escucho que ella baja las escaleras. Dentro de poco, ella subirá a encontrarme en estado de confusión severa. Probablemente llamará a Rodrigo alarmada, tal vez incluso a una ambulancia. Será la evidencia final que necesita para iniciar los procedimientos legales. Pero eso no va a suceder. Bajo las escaleras silenciosamente. Mis rodillas ya no son lo que eran, pero el conocimiento de que escalón cruje y cuál es seguro, lo llevo en la memoria muscular de 40 años viviendo aquí. Valeria está en la cocina, de espaldas a mí, hablando por teléfono en voz baja. Reconozco el nombre, el abogado de los correos electrónicos ANSI, dice. Creo que esta vez será definitivo. Le di una dosis más alta. Cuando la encuentren confundida y balbuceando, podremos solicitar la evaluación psiquiátrica de emergencia. El médico que te recomendé ya está preparado. Me acerco sin hacer ruido. En mi mano llevo el frasco de pastilla, el verdadero, el que ella usó para drogarme. También llevo mi teléfono, que ha estado grabando toda la conversación. Valeria, digo con voz clara y fría. Ella se sobresalta. El teléfono casi se le cae. Se voltea y veo el miedo en sus ojos cuando se da cuenta de que estoy perfectamente lúcida, de que algo salió terriblemente mal. Creo que tenemos que hablar. Su cara pasa por varias expresiones en cuestión de segundos. Sorpresa, confusión, miedo,
Y finalmente, ese intento desesperado de recuperar el control. Carmen, ¿qué haces despierta? Deberías estar descansando. Te tomaste tu medicina, ¿verdad? Sí, respondo, colocando el frasco sobre la mesa con un golpe seco. Me tomé mi medicina. Aunque creo que tú y yo tenemos diferentes definiciones de qué constituye medicina. Dime, ¿cuánto tiempo llevas reemplazando mis pastillas con ansiolíticos? ¿2 semanas? 3. Ella abre la boca, pero no sale ningún sonido. Puedo ver su cerebro trabajando frenéticamente, buscando una salida, una explicación. No sé de qué hablas, Anne, estás confundida. Esto es exactamente lo que me preocupa. Tus episodios de paranoia, repito, casi sonriendo. Es una palabra interesante viniendo de alguien que ha pasado los últimos 2 meses robando mis documentos legales, contactando abogados sobre incapacitación y sistemáticamente envenenándome para crear síntomas de demencia en su cara. Palidece. Estás loca, tal vez, admito, pero estoy lúcida, Anne, y tengo pruebas. Las fotocopias de mis documentos que guardas en tu armario, los correos electrónicos con el abogado, las grabaciones de tus conversaciones telefónicas. Y este frasco lo levanto con tus huellas dactilares por todas partes y lleno de benzodiazepinas que no son mi prescripción en ese momento. Escuchamos la puerta principal abrirse. Rodrigo llega del trabajo, mamá. ¿Valeria? ¿Están en casa? Valeria y yo nos miramos fijamente. Puedo ver el pánico en sus ojos. Ese momento en que un depredador se da cuenta de que ha sido atrapado. Por favor, ¿puedo explicarlo? Anne y John teníamos deudas. Necesitábamos el dinero, pero nunca quise lastimarte de verdad, Anne. Solo queríamos. ¿Qué querían? Preguntó. Y mi voz tiene el filo de un cuchillo. ¿Robarme mi casa? ¿Encerrarme en un asilo mientras vaciaban mis cuentas bancarias? ¿Hacer que mi propio hijo creyera que su madre perdió la razón? Rodrigo entra a la cocina. Ve la escena a su esposa pálida y temblorosa. Su madre, la anciana que creía en declive mental, de pie, erguida, con una expresión en el rostro que él nunca había visto antes. Una expresión que no pertenece a una víctima, sino a alguien completamente diferente. ¿Qué está pasando? Pregunta. Mirando entre nosotras. Tu esposa ha estado intentando envenenarme, digo simplemente para robarme, y tú has sido su cómplice voluntario o su tonto útil. Aún no decido cuál es peor, mamá. ¿De qué hablas? ¿Estás confundida? No lo está, interrumpe Valeria, su voz quebrándose. Ha entendido que no hay salida, que he ganado. ¿Y ella? Ella lo sabe todo. Veo la comprensión llegando lentamente al rostro de mi hijo, la negación, la incredulidad y finalmente el horror. Valeria, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, responde ella. Y por primera vez veo a la verdadera Valeria, sin máscaras. Teníamos dudas, cientos de miles de pesos iban a demandarnos. Y ella me señala con desprecio. Ella está aquí sentada en esta casa enorme, con dinero, con todo, mientras nosotros nos ahogábamos. No era justo, repito suavemente. Qué interesante filosofía, y envenenar a una anciana para robarle, si es justo. Rodrigo se deja caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Dios mío, Dios mío, mamá. Yo no sabía sobre las pastillas antes, lo juro. Pensé que realmente que tu mente estaba fallando, completo. Sí, eso era parte del plan. Tu esposa es bastante talentosa. Si yo hubiera sido una anciana normal, probablemente habría funcionado, Anne. Pero no eres normal, ¿verdad? Dice Valeria Kahn, la forma en que descubriste todo, la forma en que me has estado manipulando esta semana. ¿Quién eres realmente, Carmen? Es una buena pregunta. Miro a esta mujer que intentó destruirme, a mi hijo que me traicionó, y me pregunto cuánto debo revelar, cuánto de mi pasado, de quien fui antes de convertirme en la respetable viuda Mendoza, debe salir a la luz. Soy alguien que aprendió hace mucho tiempo que en este mundo hay 2 tipos de personas. Digo finalmente, las que son víctimas y las que sobreviven. Tú apostaste a que yo era la primera. Fue un error fatal. Saco mi teléfono y coloco sobre la mesa las fotografías que he tomado, las grabaciones que he hecho. Esto es lo que va a pasar. Continúo con voz calmada y fría. Mañana por la mañana, ambos se irán de mi casa. Te llevarás tus cosas, Rodrigo, y a tu esposa, y no volverás a poner un pie aquí, mamá. Comienza él, pero lo silencio con una mirada.
Estas pruebas, toco el teléfono, las guardaré si alguna vez intentan contactarme de nuevo, si alguna vez vuelven a acercarse a mí o a mi propiedad. Todo esto va directamente a la policía y al colegio de abogado. Intento de envenenamiento, fraude, conspiración para cometer fraude. Los cargos serían graves, Ann. Pero Valeria intenta hablar. No he terminado, la interrumpo. Rodrigo, harás algo más. Mañana mismo irás a un abogado y firmarás un documento renunciando a cualquier derecho sobre esta casa o mi herencia. No quiero volver a verte en mi vida. En cuanto a ti, Miro o Valeria, considera que has tenido suerte. Hace 40 años, alguien que intentara hacerme lo que tú hiciste no habría salido de esta cocina caminando a Nanteiva. Hay algo en mi tono, en mi expresión, que hace que ambos palidezcan. Por un momento, vislumbran a la mujer que fue, la que trabajó para don Gustavo, la que aprendió que la supervivencia a veces requiere una dureza que la gente decente no puede entender. ¿Y si no aceptamos? Pregunta Valeria con un último intento de desafío. Sonrío, y es una sonrisa fría, sin humor. Entonces descubrirás que hay cosas peores que la cárcel. Tengo amigos, Valeria, viejos amigos de una vida anterior. Amigos que deben favores, amigos que no hacen preguntas. ¿Realmente quieres probar qué tan profundos son mis recursos? Es un farol. En parte. Los contactos de hace 40 años están en su mayoría muertos o retirados, pero ella no lo sabe. Ve en mis ojos algo que la asusta más que cualquier amenaza legal. Nos iremos, dice finalmente, su voz apenas un susurro. Mañana nos iremos. An Rodrigo no dice nada. Sigue sentado con la cabeza entre las manos, y me pregunto si está llorando. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quiere consolarlo. Pero la parte más grande, la parte que aprendió, que la bondad puede ser una debilidad fatal, permanece inmóvil. Bien, digo Ana ahora, sugiero que vayan a empacar. Tienen hasta el mediodía de mañana. Si todavía están aquí después de eso, llamaré a la policía sin importar las consecuencias. En punto se levantan como autómatas. Valeria sale primero, casi corriendo hacia las escaleras. Rodrigo se detiene en la puerta de la cocina. Se voltea para mirarme una última vez. Mamá, dice, y su voz está llena de algo que no logro identificar. Dolor, miedo, arrepentimiento. Lo siento, Ann Jong, no sabía. Sobre las pastillas, quiero decir. Pensé que realmente estabas enferma y que Valeria solo estaba tratando de ayudar a documentarlo para tu propio bien. ¿De verdad? ¿Lo creíste? ¿O fue más fácil creerlo porque la alternativa significaba admitir que tu esposa es una criminal y tú eras cómplice? No, responde. No hay respuesta posible. Después de un momento, sube las escaleras detrás de Valeria, dejándome sola en la cocina. Me sirvo un vaso de agua y me siento a la mesa, sintiendo el peso de los años por primera vez en mucho tiempo. Mi reflejo en la ventana oscura me muestra lo que soy, una mujer de 65 años, cabello blanco, rostro arrugado por el tiempo. Pero también veo algo más, Ann, un destello de la joven que fui, la que aprendió a sobrevivir en un mundo que no perdona debilidades. Esa noche, escucho los ruidos de maletas siendo arrastradas, cajones abriéndose y cerrándose, voces que discuten en susurros furiosos. No subo a mi habitación, me quedo en la sala, en el sillón donde tantas veces me senté con mi esposo, donde acuné a Rodrigo cuando era bebé, donde construí esta vida que ahora debo defender. Al amanecer, veo a través de la ventana cómo cargan el coche. Valeria evita mirar hacia la casa. Rodrigo mira hacia arriba una vez, hacia mi ventana, pero yo permanezco en las sombras donde no puede verme. Cuando finalmente se van, cuando el sonido del motor se desvanece en la distancia, siento algo que no esperaba. No es triunfo ni satisfacción, es solo cansancio. Subo a la habitación que ocupaban. Está vacía, despojada de toda señal de su presencia. Abro las ventanas para que entre aire fresco y comienza el proceso de reclamar este espacio, de borrar cualquier rastro de que alguna vez estuvieron aquí. En el armario, olvidado en un rincón, encuentro un sobre. Lo abro y encuentro fotografías. Son de Rodrigo cuando era niño, sonriendo con esa inocencia que los niños tienen antes de que el mundo los complique.
Me pregunto en qué momento se convirtió en el hombre que eligió a una mujer como Valeria, en el hombre que pudo convencerse de que su madre estaba enferma, porque era más conveniente que admitir la verdad. Guardo las fotografías en el sobre y las llevo a mi habitación. Las coloco en un cajón junto a otras cosas del pasado, en una vieja fotografía de don Gustavo, un documento de identidad con un nombre que ya no uso, recuerdos de quien fui antes de convertirme en Carmen Leticia Mendoza. Los días siguientes transcurren en silencio, a nadie llama. No hay disculpas, no hay intentos de reconciliación. Es como si Rodrigo y Valeria nunca hubieran existido. Vuelvo a mi rutina en el jardín, los periódicos, la paz de una casa que es completamente mía. 3 semanas después, recibo una visita inesperada. Es un notario con un documento que Rodrigo ha firmado, renunciando formalmente a cualquier derecho sobre mi propiedad o herencia. Está certificado, legalizado, irrevocable. Cumplió su parte del trato. También hay una carta. La abro con manos que tiemblan ligeramente. La letra de Rodrigo es apresurada così y le llevo. Mamá, dice y no. Espero que me perdones. No espero que entienda, pero necesito que sepas que sí lo siento. Lo siento por no ver quién era Valeria realmente. Lo siento por creer lo peor de ti. Y lo siento por no haber sido el hijo que merecías a nos hemos separado. Ella se fue a vivir con su hermana en Guadalajara. Yo estoy intentando reconstruir mi vida. No volveré a molestarte. Esa es la mejor forma de respeto que puedo ofrecerte ahora. Pero quiero que sepas que a pesar de todo, a pesar de mis errores, te quiero. Siempre te he querido. Y siento mucho que tú nunca hayas podido creer eso. Dejo la carta sobre la mesa y miro por la ventana hacia el jardín. Las flores que planté hace meses están floreciendo. La casa está en silencio. Ese silencio profundo que solía amar, pero que ahora se siente diferente. Más pesado, tal vez. O tal vez es solo que ahora conozco su verdadero precio. Pienso en Rodrigo, en el niño que fue y el hombre en que se convirtió. Pienso en mi esposo, muerto hace tanto tiempo, alcohólico y violento, y me pregunto cuánto de él veo en nuestro hijo. Pienso en don Gustavo y esos años perdidos, las cosas que hice para sobrevivir y que me convirtieron en alguien capaz de jugar el juego que acabo de ganar. ¿Tengo razón al hacerlo? ¿Es justicia? ¿O simplemente venganza? ¿Soy una víctima que se defendió o una mujer cruel que destruyó a su propia familia? No sé la respuesta. Y tal vez esa es la verdad más dura de todas, aunque en este mundo la supervivencia y la moralidad no siempre van de la mano. Que a veces, para proteger lo que es tuyo, tienes que convertirte en alguien que apenas reconoces. Quemo la carta de Rodrigo en el fregadero de la cocina. Veo cómo las palabras se ennegrecen y se convierten en ceniza. Es más limpio, así, sin sentimentalismos, sin cabos sueltos que puedan tentar mi resolución en noches de insomnio. Pero esa noche, el insomnio llega de todas formas. Me quedo despierta en la oscuridad de mi habitación, mirando el techo que conozco de memoria. Cada grieta, cada sombra proyectada por la luz de la calle. Y por primera vez en semanas, permito que los recuerdos vengan sin resistencia. Pienso en aquella Carmen de 25 años, la que llegó a la oficina de don Gustavo, con un ojo morado y las costillas rotas, huyendo de un marido que había jurado matarla. Recuerdo la primera vez que don Gustavo me puso un frasco de píldoras en la mano y me dijo, esto es poder. El conocimiento es poder. La gente subestima a las mujeres, especialmente a las mujeres asustadas. Eso nos da ventaja. Me enseñó química básica, farmacología de la calle, cómo leer las interacciones de medicamentos en vademecums robados. Me enseñó a ser invisible, a escuchar en vez de hablar, a documentar to do. En este negocio, me decía, la información vale más que el oro. Y la paciencia vale más que la fuerza. Trabajé para él durante 5 años. Nunca maté a nadie. Eso es importante para mí. Incluso ahora, pero ayudé a crear enfermedades convenientes. Accidentes que no eran accidentales. Situaciones que permitían a don Gustavo consolidar su poder sin violencia directa. Era un trabajo sucio, pero me permitió ahorrar dinero, aprender, convertirme en alguien que nunca más podría ser víctima. Y luego conocí a Roberto, mi segundo esposo. Era contador. Un hombre tranquilo y reservado que hacía las declaraciones fiscales de don Gustavo. Nos casamos no por amor, yo ya no creía en el amor, sino por conveniencia mutua. Él necesitaba una esposa para aparentar normalidad. Yo necesitaba una salida,
una forma de volverme respetable antes de que el mundo de don Gustavo me consumiera completamente. Roberto nunca preguntó sobre mi pasado. Yo nunca pregunté sobre ciertos clientes suyos cuyos libros no resistirían una auditoría. Tuvimos a Rodrigo un año después de casarnos y por un tiempo breve, ilusorio, pensé que tal vez podría ser una madre normal, una esposa normal, una mujer normal, pero Roberto comenzó a beber. Primero socialmente, luego compulsivamente, finalmente destructivamente. No era violento como mi primer esposo, pero era ausente, distante, un fantasma que habitaba nuestra casa. Cuando Rodrigo tenía 10 años, Roberto tuvo un accidente automovilístico. Conducía borracho. Se estrelló contra un árbol, murió instantáneamente. Y yo me quedé sola con un niño que me miraba con ojos asustados y no entendía por qué su padre ya no estaba. Traté de ser una buena madre, Anne. De verdad, lo intenté. Pero había algo roto en mí, algo que los años con don Gustavo y mis 2 matrimonios habían dañado irrevocablemente. No sabía cómo mostrar afecto sin que me pareciera debilidad. No sabía cómo confiar sin verificar. No sabía cómo amar sin mantener una distancia segura. Rodrigo creció en una casa llena de secretos y silencios, una casa donde su madre era fría y distante, donde las expresiones de emoción eran vistas como vulnerabilidades. Es de extrañar que se convirtiera en un hombre débil, necesitado, desesperado por aprobación. Es de extrañar que cayera en las garras de una mujer como Valeria. Me levanto de la cama y camino hacia la ventana. El jardín está bañado en luz de luna, plateado y etéreo. Durante 40 años he cuidado este jardín. He plantado, podado, nutrido, he creado vida donde antes solo había tierra. Pero con mi propio hijo sembré solo distancia y frialdad. ¿Soy la víctima en esta historia o la villana? La respuesta, me doy cuenta, es que soy ambas. Fui víctima de mi primer esposo, víctima de una sociedad que no me dio opciones cuando... Pero al convertirme en sobreviviente, al aprender las lecciones de don Gustavo, también me convertí en alguien capaz de crear víctimas propias. Y mi primera víctima fue Rodrigo, el niño que creció con una madre que sabía proteger, pero no amar. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. La rutina se restablece. Cuido mi jardín, leo mis periódicos, mantengo la casa impecable, pero hay una nueva cualidad en la soledad en conciencia. Ya no puedo esconderme detrás de la justificación de que solo me defendí. Ya no puedo ignorar el hecho de que gané la batalla, pero tal vez perdí algo más importante en el proceso. 2 meses después de la partida de Rodrigo, recibo otra visita. Esta vez es una mujer joven, no más de 30 años, con un portafolio profesional y una expresión seria. Señora Mendoza, pregunta. Cuando abro la puerta, sí, mi nombre es Carla Fuente, soy trabajadora social del Hospital General. Estoy aquí por su hijo, Rodrigo Mendoza. Siento que el suelo se mueve bajo mis pies. ¿Qué pasó? Está en el hospital. Intento de suicidio, sobredosis de pastillas. Lo encontraron a tiempo, está estable. Pero Ana hace una pausa. Midiendo sus palabras, Anne dejó una nota. Su nombre aparece en ella. Por eso estoy aquí. No siento mis piernas mientras la dejo entrar. No siento nada excepto un frío terrible que se expande desde mi pecho. Nos sentamos en la sala y ella saca documentos de su portafolio. Señora Mendoza, necesito hacerle algunas preguntas sobre la relación con su hijo. Es procedimiento estándar en estos casos. Respondo mecánicamente. Sí, tuvimos un desacuerdo. No hemos hablado en 2 meses. Sí. Él vivió aquí brevemente. No tenía idea de que estuviera deprimido. Mentiras, todas mentiras. Sabía exactamente en qué estado mental lo dejé cuando se fue de esta casa. Sabía que era débil, que dependía de Valeria, que sin ella estaría perdido. Pero elegí no importarme. Elegí mi propiedad, mi orgullo, mi venganza sobre su bienestar. ¿Puedo verlo? Preguntó finalmente. Carla Fuentes me mira con una expresión que no logro descifrar. Él específicamente pidió que no lo hiciera. Dice que no quiere verla en qué. Bueno, no es relevante exactamente qué dice Anne, dígamelo en ella duda, pero finalmente asiente. Dice que usted tenía razón, que él no es digno de ser su hijo, que es débil y patético, y que el mundo estaría mejor sin él. Dice que las únicas veces que se sintió amado fue cuando era muy pequeño, antes de que su padre muriera, y que después de eso usted se convirtió en alguien más. Alguien
que él no podía alcanzar. No importaba cuánto lo intentara. En cada palabra es un cuchillo. No en el pecho, sino más profundo. En ese lugar donde enterré mi maternidad hace tantos años, convenciéndome de que la dureza era fuerza y la distancia era protección, ¿dónde está? Pregunto. Y mi voz suena extraña incluso para mí. Hospital General, ala de psiquiatría. Pero señora Mendoza, realmente no creo que sea buena idea. No la dejo terminar. La acompaño a la puerta con una cortesía mecánica. Cierro tras ella y me quedo parada en el recibidor de mi casa vacía. He ganado, tengo mi casa, mi dinero, mi soledad. Valeria está lejos, derrotada. Rodrigo está fuera de mi vida como yo quería. He protegido lo que es mío con la eficiencia de alguien entrenado por don Gustavo, y mi hijo intentó matarse porque finalmente creyó lo que yo pasé toda su vida, enseñándole en que no era suficiente, que no era amado, que era prescindible. Me siento en las escaleras y por primera vez en 40 años, desde aquella noche que huí de mi primer esposo con la cara destrozada, lloro. No son lágrimas delicadas o silenciosas, son sollozos que salen desde algún lugar profundo que creí haber matado hace décadas. ¿Qué he hecho? Más importante, ¿qué voy a hacer ahora? Paso la noche en vela, pensando. Al amanecer, tengo un plan. Es arriesgado, vulnerable, completamente contrario a todo lo que don Gustavo me enseñó. Pero tal vez eso es exactamente lo que necesito. Me visto con cuidado, con la ropa más suave que tengo, no la armadura de colores oscuros y cortes severos que uso normalmente. Me miro en el espejo y por un momento veo, no a Carmen Leticia Mendoza, la viuda fría e implacable, sino a Carmen, simplemente Carmen, una mujer de 65 años que cometió errores terribles y tal vez todavía tiene tiempo de enmendarlo. El Hospital General está a media hora en taxi. Le doy la dirección al conductor y durante el trayecto ensayo mentalmente qué voy a decir, pero todas las palabras suenan huecas, inadecuadas para el peso de lo que necesito expresar. En el hospital, la recepcionista del ala de psiquiatría me mira con sospecha cuando doy el nombre de Rodrigo. ¿Es usted familia? Soy su madre. Ella revisa algo en su computadora. Frunce el ceño. El paciente tiene indicación de no recibir visitas de Añone. De usted específicamente lo sé, pero necesito verlo. Han solo 5 minutos. Por favor, amigo en mi voz. Tal vez la desesperación que ya no puedo ocultar, que la hace dudar. Espere aquí, dice finalmente, y desaparece por un pasillo. Regresa 10 minutos después con un hombre de unos 45 años, con bata blanca y expresión cansada. Señora Mendoza, soy el doctor Ramírez, el psiquiatra tratante de su hijo. Carla Fuentes me informó de su visita ayer. Necesito ser franco con usted. Rodrigo está en un estado muy frágil. La interacción con usted podría ser contraproducente para su recuperación. Lo entiendo, pero doctor, soy su madre y cometí errores terribles. Si él no quiere verme, lo aceptaré, pero al menos déjeme intentarlo. Por favor, él me estudia durante un largo momento. 5 minutos, dais finalmente. Estaré justo afuera. Al primer signo de angustia termina la visita. Entendido. Asiento, sin confiar en mi voz. Me lleva por un pasillo blanco y aséptico hasta una habitación pequeña. Toca la puerta suavemente. Rodrigo, tienes una visita. Tu madre está aquí. Dice que solo quiere hablar 5 minutos. ¿Está bien? Hay un silencio largo. Luego, una voz que apenas reconozco. Apagada y distante, está bien. El doctor abre la puerta y me hace un gesto para que entre. La habitación es pequeña y espartana. Una cama, una silla, una ventana con barrotes discretos y en la cama, mi hijo. Está pálido, demacrado, con sombras oscuras bajo los ojos. Tiene una vía intravenosa en el brazo. No me mira cuando entro. Mantiene la vista fija en la ventana. Rodrigo, digo y mi voz, se quiebra en la primera sílaba. ¿Qué quieres? Pregunta sin emoción. ¿Vienes a confirmar que tenías razón? ¿Que soy débil? ¿Patético? Me siento en la silla junto a su cama, sin permiso. Vengo a decirte que lo siento. Finalmente me mira. En sus ojos hay algo que me destroza. No es odio ni ira, sino indiferencia. Como si yo ya no tuviera el poder de lastimarlo, porque ya no queda nada en él para lastimar. ¿Lo sientes? Repite con una risa amarga. ¿Sientes que exactamente? Haber descubierto a Valeria, habernos echado, porque estabas en tu derecho.
Él a mí engañó. Yo fui un idiota. Merecías protegerte, ansiento, digo, y las palabras salen con dificultad, como si tuviera que arrancarlas físicamente de mi garganta, haber sido una madre terrible. Siento haberte criado en el frío. Siento no haberte enseñado que eras amado. Siento haber elegido mi orgullo sobre tu bienestar. Siento no haber sido la madre que necesitabas. Él parpadea, sorprendido, es la primera emoción real que veo en su rostro. Cuando tenía 5 años, continúo, y las memorias vienen ahora sin que pueda detenerlas. Una vez llegaste llorando de la escuela porque un niño te había empujado, y en lugar de consolarte te dije que te defendieras, que llorar era para débiles. Te vi guardar las lágrimas, vi cómo construías esa armadura que yo te estaba enseñando a usar, y me sentí orgullosa. Pensé que te estaba haciendo más fuerte. Me tiemblan las manos, las junto en mi regazo para controlarlas. Pero lo que realmente estaba haciendo era criarte a mi imagen. Alguien que no sabe pedir ayuda, que ve la vulnerabilidad como fracaso, que mantiene a todos a distancia porque cercanía significa riesgo. Y cuando te vi con Valeria, cuando vi que habías elegido a alguien manipulador y cruel, me dije a mí misma que era tu culpa, tu debilidad. Pero la verdad es que yo te enseñé a no confiar en tu propio juicio. Te enseñé que el amor tenía condiciones, te enseñé que nunca era suficiente a mamá. Su voz es apenas un susurro. No, continúo, porque si me detengo ahora, no podré terminar. Déjame decir esto. Cuando descubrí lo que Valeria estaba haciendo, cuando los enfrenté, tuve una elección. Podría haber separado lo que ella hizo de quien tú eres. Podría haberte ayudado, podría haber estado ahí para ti cuando tu matrimonio se derrumbó, pero elegí el castigo. Elegí hacerte sentir exactamente lo que sentí toda mi vida aunque estar. Solo es más seguro que arriesgarse a ser lastimado. A las lágrimas corren por mi rostro ahora y no intento detenerlas. Y te llevé a este lugar, porque finalmente te convencí de algo que siempre temí que creyeras. Aunque no eras digno de amor, ni siquiera del mío, en el silencio en la habitación es absoluto. Rodrigo me mira con ojos que brillan con lágrimas no derramadas. Pregunta finalmente, ¿por qué siempre fuiste tan fría incluso cuando era niño? Incluso cuando solo quería un abrazo, Ann. Es el momento de la verdad. Puedo seguir escondiendo mi pasado. Puedo mantener las distancias, o puedo hacer algo que nunca he hecho, en ser completamente honesta. Porque cuando tenía tu edad, digo lentamente, estaba casada con un hombre que casi me mata literalmente, y cuando finalmente escapé, tuve que convertirme en alguien que nunca más podría ser víctima. Trabajé para personas peligrosas, aprendí cosas peligrosas, me convertí en alguien peligrosa. Y cuando conocí a tu padre, pensé que podrías simplemente dejar todo eso atrás, Ann, pero no se puede. Llevas esas lecciones en la piel, en los huesos, la desconfianza, la dureza, el miedo constante de que si bajas la guardia, si te permites ser vulnerable, alguien te destruirá. Al Rodrigo me mira con una expresión que nunca había visto antes. No es lástima ni comprensión, sino algo más complejo al reconocimiento, como si finalmente viera a una persona real detrás de la máscara de su madre. Por eso sabías exactamente lo que Valeria estaba haciendo, Dice, lentamente. Por eso tenías todas esas habilidades, esa forma de manejar la situación. No eras solo una anciana asustada defendiéndose. Sabías exactamente lo que hacías, Anaciento. Sí, Annie, usé esas habilidades para protegerme, pero en el proceso te hice daño de una forma que ninguna Valeria podría haber hecho, porque yo soy tu madre, y en lugar de enseñarte a amarte a ti mismo, te enseñé solo a temer no ser suficiente. Él cierra los ojos. Las lágrimas finalmente escapan, rodando por sus mejillas. No sé si puedo perdonarte, dice con voz quebrada. No sé si puedo simplemente olvidar toda una vida. No te lo pido, respondo honestamente. Solo te pido que no te rindas, que no le des a mi fracaso como madre el poder de destruir, porque tú vales más que eso. Siempre has valido más. ¿De verdad lo crees? Pregunta. Y hay tanta vulnerabilidad en esa pregunta que me rompe el corazón. Sí, digo, y por primera vez en mi vida, digo las palabras que debía haber dicho 1000 veces ante amo, Rodrigo. Te amé cuando naciste y te amo ahora. Mi error fue creer que protegerte del mundo significaba no mostrarte ese amor. Pensé que la dureza te haría más fuerte,
pero lo que realmente necesitabas era saber que alguien te amaba incondicionalmente. Algo se rompe en él, cubre la cara con las manos y llora. No son sollozos suaves, sino el llanto profundo de alguien que ha estado conteniendo todo durante demasiado tiempo. Me levanto de la silla y me siento en el borde de su cama, despacio, dándole tiempo para rechazarme si quiere. Pongo mis brazos alrededor de él. Por un momento está tenso, resistente. Luego se derrumba contra mí, aferrándose como el niño de 5 años que una vez fue, el que yo rechacé porque tenía miedo de que la ternura nos hiciera débiles a ambos. Lo sostengo y lloro con él, y en ese momento todas las máscaras, todas las armaduras que hemos usado, se disuelven. Somos simplemente una madre y un hijo, ambos rotos, ambos asustados, ambos tratando de encontrar una forma de sanar. El doctor Ramírez abre la puerta eventualmente, ve la escena y hay algo parecido a la aprobación en sus ojos. Señora Mendoza, lo siento, pero ¿puedo quedarme? Pregunto, no en la habitación si no es apropiado, pero ¿en el hospital? Quiero estar cerca. En él mira a Rodrigo, quien asiente débilmente. Está bien, dice el doctor. Hay una sala de espera al final del pasillo. Han pasado los siguientes 3 días durmiendo en sillas incómodas de la sala de espera. Cada mañana, Rodrigo acepta verme por unos minutos. Las conversaciones son difíciles, llenas de silencios incómodos y verdades dolorosas, pero son honestas de una forma que nunca fuimos antes. Me cuenta sobre Valeria, sobre cómo se conocieron, sobre las banderas rojas que ignoró porque estaba desesperado por tener a alguien. Me cuenta sobre las deudas que ella acumuló, sobre cómo él se convenció de que yo era el problema, que mi dureza era injusta, que ellos eran las víctimas. Me cuenta sobre el momento en que se dio cuenta de la verdad, el día que se fueron de mi casa. Cuando ella sugirió casualmente que la vieja bruja probablemente no duraría mucho de todos modos, y que tal vez deberían esperarla. Ahí fue cuando lo supe, dice, que ella realmente había tratado de hacer algo malo, y que yo había sido parte de ello, y no podía vivir con eso. No podía vivir siendo esa persona, pero no eres esa persona, le digo. Cometiste errores, fuiste manipulado, pero eso no define quién eres. Puedes elegir ser alguien diferente. Ambos podemos. Es el doctor Ramírez quien finalmente nos da el camino hacia adelante. En una sesión familiar a la que me invitan, dice Ann, la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero si ambos están dispuestos a hacer el trabajo, si ambos pueden ser honestos sobre sus errores y sus necesidades, hay esperanza. No para volver a ser lo que eran. Eso no era saludable, sino para construir algo nuevo. Rodrigo sale del hospital 2 semanas después. No viene a vivir conmigo. Ambos coincidimos en que necesita su propio espacio, su propia vida, pero empieza a visitarme. 1 vez por semana al principio, luego 2 veces. Las visitas son cortas, cuidadosas, como 2 animales heridos aprendiendo a confiar de nuevo. Empezamos terapia familiar. Anne es brutal. El terapeuta, un hombre mayo llamado Dr. Soto, no nos deja escapar de nada. Me hace enfrentar décadas de frialdad emocional. Hace que Rodrigo enfrente su complicidad pasiva. Nos hace practicar cosas que deberían ser simples, pero que para nosotros son revolucionarias. Expresar necesidades, establecer límites saludables, mostrar afecto sin condiciones. Un día, 6 meses después de su salida del hospital, Rodrigo viene a cenar. Es un evento planeado, algo que el doctor Soto sugirió como ejercicio. Cocino su comida favorita de la infancia, un mole que solía hacer cuando era pequeño, antes de que decidiera que ese tipo de gestos eran innecesarios. Cenamos en la terraza, viendo el jardín en la luz dorada del atardecer. La conversación fluye con menos tensión que antes. Hablamos de su nuevo trabajo, de la terapia individual que está haciendo, de las flores que están floreciendo en el jardín. Mamá, dice de repente, interrumpiendo una pausa cómoda, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Ese frasco de pastilla, las que Valeria usó para drogarme, cuando las reemplazaste con las suyas, ¿de verdad planeabas que ella se las tomara, sabiendo lo que haría? Es una pregunta justa, una que he evitado responder, incluso en la terapia. Honestamente, digo despacio, no lo sé en el momento. Estaba tan furiosa, tan decidida a ganar, que no pensé en las consecuencias reales.
Solo querían demostrar que no podía conmigo, que yo era más inteligente, más fuerte. Fue el instinto de supervivencia que don Gustavo me enseñó, neutralizar la amenaza por cualquier medio necesario. ¿Pero ella nunca se las tomó? No creo que cuando me vio lúcida, supo que algo había salido mal. Probablemente revisó su propio suministro y se dio cuenta. O tal vez simplemente huyó antes de que pudiera pasar.